Muchísimas gracias por ayudarme. No, no te preocupes, las mudanzas siempre son muy agotadoras, ¿eh? Además tienes un montón de libros, ¿eh? Oh, ya sé, pensé que tendría 10 o 20 libros, pero creo que subestimé la cantidad. Además veo que tienes una muy buena variedad de jardinería, cocina, biología, literatura universal y matemáticas. Sí, es que hermana. tengo libros que me regalan mis papás, que me he encontrado, que me han regalado y que me han recomendado también. Pero ninguno prestado, porque eso sí los regreso todos cuando los termino. Uy, nada habla mejor que un buen lector que devuelve sus libros prestados, ¿eh? Y lo que sí es que tengo unas enciclopedias que tiene años que no reviso y de las que no me puedo deshacer. ¿Por? ¿Te las heredaron o qué? Pues no, porque tal vez sí las utilizo, ¿no? Bueno, además tienes unas ediciones muy bonitas, ¿eh? Por eso pensé que te las habían heredado tus papás. Bueno, si tomas en cuenta que mi mamá ya no tenía dónde guardarlas y me las dio a mí, pues sí, de alguna manera podría decir que sé que es una herencia. Voy a comenzar a apilarlas aquí, pegadas a la pared, ¿eh? Porque me da la impresión que si se caen va a ser un problema volver a acomodarlas. Están muy pesados cada uno de estos libros y más. Oye, ¿y si hacemos una escalera de libros? La podemos hacer si hacemos una distribución adecuada de sus masas. Ay, Mara, ¿cómo crees que me voy a poner a jugar con tus libros tan bonitos? Bueno, para distraernos un poco y así sirve que les damos una limpiada. ¿No? Solo tenemos que calcular el centro de masa. ¿Centro de masa? ¿Cómo hacen los gimnastas y los clavadistas? Sí, hasta nosotros con nuestro cuerpo. Tú también puedes conocer tu centro de masa. Vamos a ver cómo. Los humanos y todos los objetos con masa que existen en el universo tienen una característica común: contar con un centro de masa. Para entender mejor el concepto del centro de masa, vamos a pedirte que te pongas de pie. Ahora te vamos a pedir que extiendas tus brazos hacia los lados y ahora hacia arriba, apuntando al cielo. A continuación, con los brazos extendidos, bajaremos lentamente hasta intentar tocar las puntas de nuestros pies con los dedos de las manos. Fíjate cómo tu cuerpo, de manera instintiva, se mantiene de pie. ¿Qué pasa si te paras sobre la punta de sus pies y te inclinas ligeramente hacia adelante? ¡Cuidado! No queremos accidentes. ¿Viste cómo perdiste el equilibrio? Esto es porque moviste el centro de tu masa. El centro de masa es el punto geométrico de un cuerpo que se comporta como si en él se aplicara la suma de todas las fuerzas externas. Es decir, es algo así como el punto en el que se concentra toda la masa del sistema. Por lo general, el centro de masa se localiza, como lo dice el nombre, en el medio de un objeto determinado. En este caso, tu centro de masa se encuentra en tu ombligo. Hagamos de nuevo la demostración. Cuando te doblas por la mitad intentando tocar tus dedos de las manos con tus dedos de los pies, tu ombligo se encuentra justo por encima de una línea imaginaria. Esto te permite mantener el equilibrio. Sin embargo, cuando te inclinas hacia adelante, tu ombligo deja de estar sobre la línea vertical y pierdes el equilibrio. Esto sucede porque tu centro de masa, el que concentra el equilibrio de tu masa, sale de balance. ¿Recuerdas que dijimos que el centro de masa es el resultado de la suma de las fuerzas? Bueno, como tu centro de masa sale de balance, esto significa que una de las fuerzas resulta tener un valor mayor que las demás, por lo que eres jalado hacia el centro de la Tierra. ¿Cuál es esa fuerza con más valor? Sí, la de la gravedad. Los gimnastas y clavadistas ubican bien su centro de masa y usan este conocimiento a su favor. De hecho, cuando resbalamos o nos tropezamos, nuestro cerebro hace cálculos en fracciones de segundo para que nuestro centro de masa juegue a nuestro favor y podamos mantener el equilibrio para protegernos de una caída dolorosa. Los deportistas, por su parte, además de fortalecer sus músculos, entrenan para mejorar sus movimientos, que no es otra cosa que preparar a su cerebro para que sea mejor en calcular el centro de masa del cuerpo cuando se encuentra en medio de una rutina deportiva. Oye, Mara, supongo que los equilibristas también utilizan el concepto de centro de masa cuando hacen sus actos, ¿no? Pues claro que sí. ¿Quieres intentarlo? Sí. A ver, con esa escoba que traes... Pero, a ver, espera, déjame le quito las cerdas. No te preocupes, mira. En vez de tomarlo por el centro, tendré que agarrarlo desde el punto donde se concentra la masa de la escoba con todas sus cerdas. A ver, ¿cómo? Mira. Míralo. ¿Qué tal, Yo puedo ser todo un equilibrista. Me queda claro, ¿eh? Oye, ¿y si intentamos apilar los libros de manera que logremos que su centro de masa los mantenga estables? ¿Una escalera infinita, Mara?
Pues infinita, ojalá. Está bien que tengo muchos libros, pero tampoco tengo tantos. No, intentémoslo con estas enciclopedias, ¿va? Oye, me parece muy bien. Muy bien. A continuación vamos a construir una escalera de libros. Para esto vamos a necesitar los siguientes materiales. Varios libros de una enciclopedia. Esto porque será más sencillo si tenemos libros del mismo tamaño y forma. Si no tienes una enciclopedia no pasa nada, pero sí es importante que sean lo más parecido posible. Una mesa, esto para que podamos apilarlos de manera más sencilla. Una regla, un lápiz o pluma y papel por si te es más fácil hacer los cálculos. Lo siguiente que haremos será medir cada libro. Si tienes una enciclopedia, con que midas uno será suficiente, pues conoceremos sus dimensiones y los de todos los demás. El centro de masa tiende a concentrarse en medio, entonces vamos a ubicar uno de ellos. Mediremos la longitud sobre el pie de la portada del mismo. Esto porque colocaremos los libros uno sobre otro de forma perpendicular a esta parte. ¿Cuánto mide la base de tu libro? Mi libro tiene una longitud en su base de 25 centímetros. A esa longitud la vamos a llamar D. D, muy bien. ¿Cuántos libros tienes? Yo 4 y ¿Cuatro? tú. 4, 8. Al número de libros lo llamaremos N. Es así que nuestra primera notación matemática será saber cuánto es lo máximo que puede sobresalir nuestra escalera con nuestro número de libros y de su longitud. Esto lo llamamos DN. Una vez medida la longitud de la base del libro, vamos a dividirlo a la mitad. Es así que si mi libro tiene una base de 25 centímetros, la mitad será 12.5 centímetros. Ahí va a estar su centro de masa. Esta línea imaginaria que corre perpendicular a los 12.5 centímetros de la base de nuestro libro, la vamos a colocar sobre el borde de la mesa, de tal manera que la mitad de nuestro libro está sobre ella y la otra queda flotando. Dicho de otra manera, un medio del libro está sobre la mesa y otro medio está suspendido. Su centro de masa le permite sostenerse aunque una parte esté en el aire. Oh, y ahora vamos a hacer lo mismo con nuestro siguiente libro, ¿te late? Va. Nuestra referencia va a ser el primer libro colocado. Así es. Volvemos a identificar la mitad. Ahora, si aquí fueron 12.5, aquí serán 6.5 centímetros. Y esta línea imaginaria, Ay, no. Ahorita lo muevo. la ponemos paralela al borde de nuestro libro. Sin embargo, aunque seguimos el mismo principio de que la mitad de nuestro segundo libro está flotando y la otra mitad está descansando sobre el primero, te darás cuenta de que la distancia del segundo es diferente a la del primero con respecto a la mesa. Esto es porque solo 3/4 del segundo libro descansan sobre la mesa. Seguiremos así con cada uno de nuestros libros. Aquí le toca 1.5. Siempre le va a tocar la mitad de forma paralela al borde del anterior. La mitad al anterior. De la misma manera, la fracción de libros sobre la mesa se va a continuar haciendo pequeña. Fíjense cómo aquí se va haciendo esta fracción cada vez más pequeña. Hagamos el cálculo. La fórmula matemática que representa los cálculos y fracciones que estamos haciendo es la siguiente. De acuerdo a nuestros cálculos, el octavo libro tiene una fracción de 761 sobre 560 de sí mismo sobre la mesa. Si yo tuviera más libros, podría seguir apilando esta escalera de libros. Esto es porque lo que acabamos de construir es conocido como una serie divergente porque crece. Y este tipo de figuras tienden al infinito conforme se aumenta el número de bloques. Sí, a nuestra escalera de libros se le llama torre inclinada de Lira o problema del apilado de bloques o de libros. Es una forma de rompecabezas matemático que también puede realizarse con naipes o bloques que tengan la misma forma. Una vez hecha nuestra escalera de libros, seguiremos profundizando en el concepto de centro de masa. Para eso nos acompaña la doctora Mariana Vargas, profesora e investigadora del Instituto de Física de la UNAM. Hola, ¿qué tal? Estamos con la doctora Mariana Vargas Magaña, quien labora en el Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, un gusto tenerla aquí. Mi primera pregunta es, ¿de qué nos sirve poder calcular el centro de masa de un objeto? Bueno, primero tenemos que recordar exactamente qué es el centro de masa, ¿no? Entonces, el centro de masa justamente es, si tomamos todas las posiciones de un objeto y las ponderamos por la masa, nos va a dar un punto, ¿no? Un punto donde todo esto suma cero.
Entonces, este punto lo podemos interpretar como un punto de equilibrio. No sé, por ejemplo, de cualquier objeto, si buscamos ese punto, no lo voy a soltar porque soy muy mal encontrando esto, encontraríamos que este celular se podría quedar suspendido en este punto que sería el centro de masa. En el programa hemos estado calculando centros de masa utilizando libros y los medimos. En la actualidad, ¿cómo es que se calcula el centro de masa de un objeto? Bueno, otra vez vamos a tener como que recurrir a esta definición del centro de masa. Entonces, tenemos que pensar que en cada objeto, un objeto que tiene como simetría por todos lados, como esta caja, y que es homogéneo, pues es muy fácil porque el centro de masa va a corresponder al centro geométrico de este objeto. Entonces es algo que podemos pues medir muy fácilmente. En cambio, cuando tenemos un objeto que no es completamente homogéneo o que tiene una forma rara, pues la forma de calcularlo es como les decía anteriormente, ¿no? Buscar ese punto de equilibrio donde se puede quedar suspendido solamente de ese punto. Hay objetos que son más raros, no sé, por ejemplo, un aro, ¿no? El centro de masa de un aro está fuera del objeto. Entonces, para alcanzar el centro de masa, tendremos que agregar como extensiones al objeto y agarrarlo del centro para que quedara suspendido de este punto, ¿no? Entonces, depende mucho del objeto que estemos tratando, ubicar ese punto, pero la definición que vamos a aplicar siempre va a ser la misma. ¿Y podría decir que es difícil calcularlo? No, bueno, otra vez vamos a regresar a que todo es completamente dependiente del tipo de objeto. El objeto más sencillo de calcular su centro de masa es un objeto que tiene una geometría sencilla, una esfera, un cubo, algo que conocemos muy bien y que su densidad es homogénea. Es decir, que todo el material todo el objeto tiene el mismo material. En cambio, hay objetos, un martillo, por ejemplo, tiene madera y tiene metal, tiene una forma muy rara en la cabeza, pues obviamente, y además es asimétrico, si lo pones así en cualquier eje, va a ser un poco complicado encontrar el eje de donde se encuentra este centro de masa. Pero pues básicamente el procedimiento es similar. En el programa hemos estado hablando del cálculo del centro de masa en la física y en las matemáticas. ¿En qué otra área del conocimiento humano considera que este concepto se aplica? Claro, en general el centro de masa es un concepto que empíricamente estamos utilizando todo el tiempo. Y a mí se me ocurren ahorita como ejemplos muy divertidos en la danza, ¿no? En la danza hay unas posturas de las bailarinas de ballet, por ejemplo, donde suben una pierna, un brazo de un lado, un brazo del otro, la espalda está curvada. Toda esa postura tiene esa forma justamente para ubicar el centro de masa sobre el eje de la pierna. Si el centro de masa no estuviera sobre el eje de la pierna, la bailarina no se podría mantener erguida sobre un punto que es el dedo de su pie, ¿no? En yoga, por ejemplo, yo hago yoga, hay posturas que parecen como imposibles de hacer, donde sostienes todo tu cuerpo con dos manos en una posición imposible, y justamente es porque empíricamente tú ubicaste que el centro de masa esté sobre donde estás apoyando. En arquitectura es más raro verlo porque generalmente los edificios pues son bastante cúbicos o no sé, siguen estas reglas, pero hay edificios de arquitectos súper raros donde algo está como completamente suspendido y parece que lo está sosteniendo, no sé, un bastoncito o algo muy endeble, y eso se explica justamente porque no es homogéneo el material que se utilizó. Entonces, si tú calcularas el centro de masa, se ubicaría justamente donde está el apoyo, aunque vieras que hay una parte del edificio que está completamente volando. Esos son los ejemplos que se me ocurren, pero caminar, pararse, todo eso implica empíricamente saber dónde está tu centro de masa. ¿Podríamos decir que se puede entonces calcular el centro de masa de bacterias o planetas? En general, es un concepto que se puede aplicar a lo que tú quieras. Es un concepto genérico, una definición muy sencilla. Yo diría que a nivel de las bacterias, pues son muy pequeñitas, ¿no? Entonces, se puede calcular, pero no sé si tiene sentido calcularlo, ¿no? Entonces, a ese nivel hay otras fuerzas que son más importantes y a lo mejor el centro de masa, que tiene que ver más con la gravedad, pues no va a ser lo más relevante a calcular. En cambio, a nivel como planetas, ¿no? Uno dice, ¿para qué calculamos el centro de masa de un planeta? Bueno, pues porque si nosotros calculamos
este punto lo podemos pensar como que toda la masa de ese planeta está concentrada en ese punto. Es la forma de verlo matemáticamente, se dice una masa puntual. Y es porque realmente si tú consideras ese planeta como ese punto, lo puedes modelar su trayectoria, y el planeta justamente va a seguir esa trayectoria porque justamente ese punto está representando como que donde toda esa masa se puede considerar una masa puntual. Es un poco abstracto, pero es la forma que como engloba el movimiento de ese objeto rígido, grandote, en un punto. A nivel matemático es mucho más fácil tratarlo. ¿El centro de masa podría modificarse si el objeto también se modifica? Sí, esto es un ejemplo que se me ocurre que es muy fácil de entender. Esto tienes un cacho de plastilina. Y entonces si la plastilina es una esfera, haces una bolita, el centro de masa está pues, en el centro de la esfera. En cambio, agarras esa plastilina, no le quitas nada, conservación de masa, y haces una lombriz un poco rara con un chipote de un lado más grande, el centro de masa cambió completamente, ¿no? Entonces, el objeto se modificó, su forma se modificó, la densidad en este caso es la misma, pero el centro de masa se movió, pues como se movió la distribución de la masa. Si un objeto no cambia, pues obviamente el centro de masa siempre va a estar ahí. Si el objeto mismo, la forma cambia, aunque no cambie la densidad, el objeto puede cambiar su centro de masa. ¿El centro de masa se modifica si las condiciones ambientales en las que se encuentra el objeto también se modifican? Bueno, esta es como una pregunta un poco más, más complicada de explicar. O sea, todo depende cómo definas tu sistema físico. Los físicos siempre definimos un sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, un sistema donde tenemos un material que responde a la temperatura, o sea, más caliente, más frío, entonces el material, pues puede, si es homogéneo, pues se va a modificar homogéneamente y entonces no tiene por qué cambiar el centro de masa. Pero ahora vamos a pensar en un objeto más complicado, donde hay dos materiales, uno que responde más a la temperatura y otro que no. Si otra vez es homogéneo, cómo se modifica, tampoco tendría que cambiar el centro de masa. En cambio, hay otro objeto, pensamos también en otra condición ambiental, la humedad, una esponja con una maderita pegada. Ese es el sistema. La esponja, pues con la humedad puede agarrar agua, se absorbe un poquito de la humedad del ambiente, entonces va a cambiar las propiedades de tu sistema mismo. Ese es el problema. Defines el sistema como ahora la esponja más el agua. Y si así defines tu sistema, sí puede cambiar el centro de masa. Pero si solo pensaras que tu sistema sigue siendo el mismo, solo la esponja y el agua no la quieres considerar porque es algo externo a tu sistema, no tendría por qué cambiar. Pero bueno, aquí estamos hablando de un sistema abierto donde la esponja va a absorber el agua y intrínsecamente pues sí va a cambiar su centro de masa, que a lo mejor se vuelve más pesadita de un lado y entonces se mueve ligeramente el centro de masa. Doctora, muchas gracias por su tiempo. Es un honor haberla tenido en nuestro programa y nosotros continuamos con esta aventura de escalera de libros que nos está esperando en Jóvenes en Tema. Lismara, así como tus libros y nosotros los humanos tenemos centro de masa, también lo tiene cualquier objeto, ¿no? Pues claro, pero la situación cambia cuando la gravedad también lo hace. O sea que nuestro centro de masa cambia si estamos en el espacio o en la luna o en la Tierra. No, pero a veces el centro de masa coincide con el centro de gravedad. A ver, espera, Lismara. Vamos con calma. Además del centro de masa, ¿existe centro de gravedad? Sí, y como te digo, a veces el centro de masa y el centro de gravedad coinciden. Mira, mejor vamos a ver la siguiente explicación. El centro de gravedad de un objeto es un punto sobre el que todas las fuerzas de gravedad actúan, de tal manera que la suma de todas ellas da un resultado final de 0. El centro de masa y el centro de gravedad son dos elementos distintos. El centro de masa depende de la distribución de la materia de un cuerpo. Recordemos el ejemplo del palo de la escoba y de la escoba completa. Por otro lado, el centro de gravedad depende de la forma del objeto y de su campo gravitatorio. Por ejemplo, si tenemos una esfera vacía, su centro de gravedad está en el medio, aunque nuestro objeto esté hueco. La razón por la que decimos todo esto es porque a veces el centro de masa de un objeto coincide con su centro de gravedad. Cuando esto sucede, los científicos hablan de uno o de otro como si fueran lo mismo, aunque esto no sea así.
Con toda esta explicación podría parecer que nos estamos desviando del tema y que los libros nada tienen que ver con una esfera vacía. Sin embargo, el ejercicio que hicimos para apilar los libros o el que un clavadista haga piruetas en el aire para conseguir una medalla de oro son eventos que, en sus principios, también nos sirven para comprender lo que sucede en el espacio exterior. Por ejemplo, las estrellas binarias que, como su nombre lo indica, son sistemas compuestos por al menos 2 estrellas. Estas estrellas orbitan mutuamente alrededor de un centro de masa común. De la observación de su centro de masa y de sus órbitas, es posible que los científicos obtengan datos sobre sus masas, los elementos químicos que las conforman, su densidad y otros datos de ellas. De hecho, hallar un sistema binario es una buena noticia para los científicos, pues el centro de masa facilita estudiar a las estrellas, y ha sido gracias a estos elementos que conocemos sobre la formación y desarrollo de estos cuerpos que podemos ver en las noches despejadas. Se ha calculado que en la Vía Láctea, que es la galaxia en la que se encuentra nuestro sistema solar, 1/3 de los sistemas de estrellas son binarios o múltiples, mientras que los 2/3 restantes son estrellas solitarias. Es así que el concepto del centro de masa es más importante que solo ayudarnos a apilar libros en escaleras que pueden ser infinitas. También sirve para que los científicos describan a las estrellas y que podamos aprender más de ellas. Oye, Ernesto, de verdad, muchísimas gracias por ayudarme. No, hombre, de nada. Al final no fue cualquier mudanza, hasta terminamos aprendiendo de centros de masa, de escaleras de libros y estrellas binarias, ¿eh? Eso sí, ¿eh? Yo creo que voy a seguir comprando libros para que en la próxima mudanza podamos hacer una escalera muchísimo más grande. Pero bueno, antes de que se les sigan ocurriendo estas ideas a Dilmara, pues ya nos vamos. Recuerden que queremos que hagan su programa con nosotros. Participen con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción del conocimiento. Para hacerlo, ingresen al grupo de Facebook Jóvenes en TV, un grupo de jóvenes en casa, y cuéntenos cómo les fue con lo que vimos y aprendimos el día de hoy. ¿Construyeron una escalera de libros? Si fue así, queremos que nos la compartan. Recuerden usar el hashtag elemental para poder encontrar sus respuestas. ¡Adiós! ¡Adiós!